Hola aventureros, para diversificar la experiencia del Camino de San Andrés se nos han ocurrido algunas alternativas. Una primera alternativa es una variante marítima de los primeros 2 días, donde en vez de ir por carretera hasta Eleusis, siguiendo el camino sagrado, vamos en su lugar hasta el puerto de Pireo, tomamos un ferry hasta Salamina y una vez en la isla la atravesamos caminando hasta la otra punta, donde tomamos un segundo ferry que nos dejará en el extremo este del humedal a unos 10 kilómetros de Megara. Vale la pena destacar que esta variante tiene ventajas y desventajas. Como ventajas, es más corta, menos ruidosa y tiene menos contaminación, ya que evitaremos 2 polígonos industriales muy importantes. Además, vamos a tomar 2 breves paseos en barcos que son bonitos. Vamos a visitar los restos de las murallas largas de Atenas, conocidas como Makratigi, que protegían la vía de acceso al puerto, así como la ciudad de Pireo, que tiene importancia histórica y es el puerto más importante de Grecia en la actualidad. Vamos a poder visitar Antigua Salamina, donde ocurrió una de las batallas navales más importantes de la historia griega y una de sus mayores victorias. Aclaro, las ruinas están muy abandonadas y mal explicadas, pero el museo arqueológico está bastante bien. Además tiene playas bonitas a ambos lados, una vez que nos alejamos del puerto, y por último tiene un monasterio muy bonito e interesante. Como desventajas, no vamos a recorrer ni el camino sagrado ni a visitar Eleusis, actividades que recomiendo. Si les interesa esta variante, quédense que vamos a recorrer el primer tramo. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Nuestra aventura patra va a comenzar en la plaza de la Catedral Metropolitana de Atenas. Si ya recorrieron esta parte en un video anterior, pueden saltearse hasta la bifurcación donde comenzamos la variante del día. Si bien podríamos tomar una ruta más directa, vamos a ir por una ruta panorámica. Tomamos la calle comercial Padrosu hasta la esquina de Olu, donde bordeamos los restos de la biblioteca de Adriano y el Ágora romano. Pasando junto a la Torre de los Vientos. Para subir al camino de circunvalación de la Acrópolis. Bordeando la base de la Acrópolis y el Ágora, llegaremos al promontorio de Areopagos, donde San Pablo se dirigió a los atenienses. De hecho, hay un cartel explicativo y una placa conmemorativa del hecho. Aparentemente, con su sermón logró convertir a algunas personas que se convirtieron en sus seguidores. Recomendamos aquí subir a ver la vista, que es espectacular, particularmente la del Propileo. Continuamos por el camino de circunvalación y llegamos a la calle Areopagito. Enfrente tendremos la colina de Filopapo, conocida así por un monumento en la cima dedicado a Julio Antíoco Filopapos, senador romano de origen griego, benefactor prominente y amigo de los emperadores Trajano y Adriano. Esta colina, junto a la colina del Nix, están llenas de ruinas, ya que tenían 3 barrios y muralla propia que los protegía. Les recomendamos un buen paseo no solo para apreciar los restos, sino para disfrutar de sus vistas. En vez de doblar a la derecha como sigue el camino principal, vamos a entrar en el parque de Filopapo. Pasamos por la puerta de la muralla de Atigirisma y por la iglesia de San Demetrio. Vamos a continuar por la calle de Kili. Donde vemos a los costados tallas en las rocas y canalizaciones de agua de lluvia de la antigua población.
Una vez fuera del parque bajamos a la Plaza Amalia Mercury. Y de ahí hasta la estación de Petralona de la línea verde de metro. Durante varios kilómetros deberemos seguir la línea de metro prácticamente hasta Pireo. A partir de ahora, nuestro paseo consistirá en descubrir sitios donde se encuentra el resto de las murallas largas de Atenas. La gran mayoría de estos restos se encuentran dentro de edificios en los subsuelos o bien en terrenos abandonados. Cuando lleguemos a la estación Tavros deberemos ir por la margen derecha. A pocos metros de la estación, en un terreno baldío, encontraremos el primer fragmento de la muralla y unos metros más adelante, dentro de un edificio, la segunda sección. Cabe decir que esta parte de la caminata es bastante una búsqueda del tesoro, donde se pueden encontrar un montón de ruinas si se sabe exactamente dónde buscar. Una vez llegado al puente de la autopista, encontraremos dos centros comerciales, los cuales tienen ruinas en sus estacionamientos subterráneos. En el caso del complejo sur, que es el que tiene el McDonald's, que yo sepa, existe solo uno visible desde afuera. Mientras que la acera del frente, en el estacionamiento subterráneo, hay 4 sitios con ruinas donde solo uno puede verse desde afuera. Es importante recordar que los domingos las tiendas están cerradas, a menos que sean víspera de fiestas, por lo que si queremos visitar estas ruinas deberemos ir de lunes a sábado. Si las tiendas están abiertas, podremos retroceder un poco por la avenida de Pireo para meternos dentro de una concesionaria de autos que tiene restos de un templo antiguo en el centro. Siguiendo por la avenida Pireo, encontraremos los restos de un gran monumento funerario en la entrada de un edificio de departamentos. Y luego podremos seguir hasta Pireo sin pausa. Cabe decir que todavía existe alguna sección de muralla escondida en algún terreno baldío, pero las que nosotros sabemos están muy cubiertas de vegetación y no se aprecia nada. Una vez en Pireo, pasamos por el costado de las murallas donde hubiéramos entrado a la ciudad en la antigüedad.
Pireo es una ciudad grande que cuenta con todos los servicios. Si les interesan las ruinas, hay bastante para ver. Interesante y gratis se encuentra la Porta Etionia de las murallas de Pireo, que tiene unos horarios de apertura bastante extraños y es complicada de acceder, estando ubicado frente a la Porta 3 del puerto. Muy interesante y pago es el museo arqueológico, que tiene algunas piezas únicas y que se encuentra construido junto al viejo teatro. Además, por Pireo se puede pasear junto al mar, disfrutar del paisaje y de la playa y de pescadito rico. Si les gustó lo que vieron del Camino de San Andrés y de esta variante marítima, pueden continuar viendo la siguiente etapa, Pireo Salamina. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima etapa.